acontece algo semejante a lo que pasa con el libro de Mateo. El primer evangelio escrito es el de Marcos. Sin embargo, en nuestro Nuevo Testamento tenemos a Mateo como el primero de los evangelios. Y la razón es porque Mateo escribe a los judíos mesiánicos, los que se han convertido a Cristo, y entonces el eje central de su evangelio es demostrar que Jesús es el Mesías. Igual en el libro de Romanos, cuando hacen el canon bíblico, lo ponen en el primer lugar porque el libro de Romanos tiene toda la exposición del evangelio, de los gentiles, de los judíos, la salvación por gracia, la justicia de Dios manifiesta el Señor Jesucristo y la ley y la gracia. Entonces ahí se comprenden todos los temas en esos 16 capítulos que tiene el libro, y esa es la razón por la que lo ponen al principio, para que tengamos la plenitud del evangelio ya abundado por Pablo. Esa es la razón de su posición, y ya después vendrán el complemento, será el libro de Corintios, mientras que el libro de Romanos es un libro que está escrito en un lenguaje muy rebuscado en el griego, que se llama griego tolemaico, que era un griego usado para asuntos de tipo jurídico. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos, esa presentación tiene de una exposición del motivo por el cual Cristo es la justicia de Dios. Después tendremos el libro de Corintios, el primero y segundo libro, que dista un poquito de Romanos. Es el libro para los cristianos que están en la carne. Y después vendrá otro libro, que es el libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas prácticamente hace un compendio de Efesios y Romanos. Entonces todo eso va teniendo una razón de ser, la forma como están colocados los libros. No son al azar, sino tiene más o menos una visión propedéutica para que vayamos entendiendo de alguna manera el evangelio del Señor Jesús. Amén. Entonces ahorita que nos pongan, hagan el favor de poner la computadora. ¿Alguna pregunta mientras de los tres temas que tratamos? El primer tema habla Pablo de introducción de que la divinidad de Dios, su eterno poder, dice, se revelan desde el principio. ¿Por qué? Por las cosas que son conocidas. Ahora mucho más. Ahorita, desde el punto de vista científico, está siendo conmovido los cimientos de la ciencia astronómica con toda la información que está enviando el telescopio Webb, que está rompiendo prácticamente todo lo que se creía. Está demostrando que no era cierto, que eran suposiciones equivocadas de la ciencia. Y es en el universo donde el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? Gracias, amén, amén. Ahora sí. Entonces es en el universo, en el cosmos, donde el poder de Dios se ve en su mayor grandeza, por la inmensidad del universo mismo y por la complejidad de los elementos, planetas, astros, hoyos negros, etcétera, que hay y que no tienen respuesta. La ciencia todavía no tiene respuesta. La Biblia le llama con la injusticia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios está fundamentada en sus leyes.
en su voluntad manifiesta, en su sabiduría, y los hombres en sus razonamientos, queriéndose ser sabios, se han hecho necios. Han llegado a conclusiones que son opuestas a las que Dios ha dado a conocer a través de la Escritura. Después empieza a enseñarnos lo que le acontece a los que se van apartando de Dios. Aquellos, dice al principio, que se negaron en darle gloria a Dios y que le dieron gloria a las criaturas humanas, y que después también se apartaron de Dios y adoraron ídolos con forma de aves, de reptiles, con forma de cuadrúpedos, y llega al final donde dice, aquellos que no estuvieron de acuerdo en tomar en cuenta a Dios. O sea, los que viven conforme a su pensamiento, los que viven conforme a su voluntad, sin tomar en cuenta a Dios, dice, los ha entregado a una mente reprobada. Una mente que se opone totalmente a las cosas que aún los ojos mismos ven. Por ejemplo, la ideología de género es resultado de una mente reprobada, que aún viendo físicamente las cosas, niegan lo que ven. Y a través de un sistema de pensamiento, por eso se llama ideología, o sea, a partir de una idea elaborada con elementos filosóficos, con dogmas, con formas de pensamiento particulares, llegan a negar aún lo que nuestros ojos ven. Esa es una mente reprobada. Y la mente reprobada puede manifestarse de muchas maneras. Dentro de ellas hay la lista más grande de lo que el hombre es. Ahí dice que es iracundo, contencioso, alejado de Dios, falto de afecto, orgulloso, soberbio, amadores de sí mismo, y nos da unas grandes listas que son resultados de una mente reprobada. Lo más hermoso cuando termina eso y dice, estos son los gentiles, los que han tenido una vida pagana, una vida de idolatría, una vida de conclusiones en contra de lo que Dios ha determinado. Sin embargo, queda esa bendita esperanza de que todos, aún estando en esa condición que era en la que estábamos todos nosotros, podemos recibir la luz del Evangelio y volver a la justicia de Dios y consecuentemente poder alcanzar salvación tan grande. Después en el capítulo 2 empieza Pablo a narrarnos la vida de los judíos. Usted sabe que si el pueblo más soberbio del mundo son ellos, porque se adjudican una condición que se le fue otorgado solo por gracia. La gracia, en el extenso sentido de la palabra, es el don de Dios inmerecido. Algo que hemos recibido sin nosotros hacer los méritos para ello. Y lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Por gracia Dios escogió a ese pueblo. No tenía ningún mérito y eso lo habla muy abundantemente en el libro de Deuteronomio Moisés, en la que les dice, no vayan a pensar que es por su justicia, no vayan a creer que ustedes son indiferentes a los demás pueblos, sino que Dios os escogió a vosotros. Amén. Eso es gracia. Y de esa manera el Señor le hizo promesas a ese pueblo. Promesas que ellos nada más quisieron aprovechar
la parte de beneficios, quisieron nada más abrazar las bendiciones, pero no quisieron abrazar el compromiso de ser el pueblo elegido por Dios. Porque el Dios que los había elegido era un Dios santo. Amén. Era un Dios justo. Y consecuentemente lo que quería era que ellos reprodujeran esos atributos del Dios que los había escogido. Por eso los había escogido como un pueblo especial. Amén. Sin embargo, ellos únicamente tomaron las partes materiales del beneficio de ese escogimiento y se apartaron de los atributos del Dios que los había escogido. Y al final del capítulo 1 y 2, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, gentiles y el pueblo de Israel, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. No hay justo ni uno solo. Y ahí en ese momento queda en igualdad toda la humanidad. Toda la humanidad queda como pecaminosa. Y entonces ya entramos al capítulo 3, en el que dice que la justicia de Dios aplica sobre todo los hombres, sean gentiles, sean judíos. Y de esta manera, si todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, obviamente ya entendemos cuál era el destino de toda la humanidad. Amén. Pero aparece el capítulo 4. Amén. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? ¿Según qué? Según la carne. Abraham vivía en la carne. Tenía arrebatos espirituales cuando Dios así le placía, pero él vivía en la carne. Amén. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está la clave. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Que la fe en Dios es lo que realmente nos hace justos delante de Él. No las obras. Las obras simplemente son resultado de la carne, porque es algo que podemos hacer, es muy accesible a nosotros. A veces no necesita más que invertir tiempo, invertir un poco de recursos económicos y con eso podemos estar haciendo obras, ¿verdad? Pero si nosotros lo que queremos es ser justificados delante de Dios, entonces necesitamos la fe. Si ustedes vinieran todos los viernes solamente para tener conocimiento bíblico, pero no para crecer en la fe de Cristo Jesús, no se cumpliría ninguno de los objetivos que realmente nos hemos propuesto desde el principio, que todos conozcamos más a Dios para crecer en fe. Amén. Esa es la intención de compartir con ustedes esta bendita palabra. Entonces creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos no hacer obras, pero creer que que Jesús murió por nosotros y que pagó con su preciosa sangre el precio de nuestros pecados y que Él en ese acto de expiación nos ha justificado delante de Dios. Eso lo tengo que creer. Si no lo he creído, yo estoy muerto en delitos y pecados. Amén. Por eso la fe es
prácticamente indubitable en el hecho de poder ser salvo. Nadie será salvo por obras, absolutamente nadie, solamente por la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque ahí yo acepto que Él, por gracia, nos ha escogido y nosotros le hemos creído, y esa fe que manifestamos en ese hecho de la cruz nos justifica de nuestros pecados. Eso es lo que pasó con Abraham y eso es lo que acontece con nosotros. David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Amén. ¿Te acuerdan cuando escogió el Señor a Saúl? ¿Qué había hecho Saúl para con Dios? Nada. Sin embargo, a él le plació escogerlo como el primer rey de Israel. Amén. ¿Qué mérito había hecho David cuando el Señor lo escogió de atrás de las ovejas y lo enfrentó contra Goliat? Nada. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo para que nos escoja a Él y nos dé salvación tan grande? Nada. Eso es la gracia. Pero yo la tengo que creer. Y en mantenerme en esa fe que la gracia concedida es permanente y que no depende de mí. ¿Sí? No depende de mis obras, sino de seguir creyendo permanentemente en Él. Amén. Bien. Entonces eso es lo que está planteando ya Pablo. Todos están destituidos de la gloria de Dios y empieza a traer a Abraham, que es el padre de la fe. Amén. Bien. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Quiénes son los de la circuncisión? El pueblo israelita. Amén. Y empieza a hacer el comparativo. ¿Por qué Pablo está haciendo la presentación del caso que significa la salvación de los gentiles y la salvación de los judíos? Amén. Entonces aquí él dice, esa bienaventuranza de Abraham, ¿para quiénes fue? ¿Solamente para los israelitas o también para los gentiles? Amén. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo estaba Abraham cuando se le contó por justicia su fe? ¿Estaba circuncidado o estaba incircunciso? Estaba incircunciso, o sea, era parte de la humanidad. Amén. Entonces, en la condición que Abraham fue alcanzado, es la condición en la que toda la humanidad es alcanzada. Amén. Entonces, dice, no estaba él en la circuncisión, sino estaba en la incircuncisión. Viene siendo algo muy parecido, mire, al asunto de guardar el día del reposo. Es muy semejante al asunto del diezmo. Son anteriores a la ley. Son para toda la humanidad. Ahí, en esa narrativa, Dios está estableciendo que sus principios son para toda la humanidad. Amén. Recibió la circuncisión como señal ya de un pueblo escogido, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los que, de todos nosotros los creyentes no circuncidados, y a fin de que también a esos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué quiere decir? Que ya después de que vino el Señor Jesucristo, murió en la cruz, expió nuestros pecados, ahora es por fe la salvación. Ahora los que son escogidos, los que son elegidos por gracia, la forma como ellos aceptan esa invitación es creyendo en la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Amén. De esta manera, pues, ya no es para un grupo,
no es para otro pueblo, es para toda la humanidad. Amén. Bien. Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, para los que no solamente, o sea, no solamente se quitan el prepucio, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que creer, nosotros y los judíos también. Para que los judíos sean alcanzados en este nuevo pacto de la gracia, tienen que creer en Jesús. Amén. Ya la exclusividad que un día tuvieron, la invitación que un día tuvieron, amén, ese pacto ha sido renovado. Libro de Hebreos, amén, que yo espero que sea el que después yo les comparta, es con toda claridad que plantea la manera como llegamos a ser salvos. Porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, si los israelitas fueran los herederos de salvación, dice, vana resulta la fe. O sea, usted gentil, si tiene usted fe, pero no es israelita, pues de nada le serviría. Amén. Como no lo servía en el pacto de la ley, el hecho de ser moabita, el hecho de ser filisteo, el hecho de ser edomita, no le daba ningún derecho de los que el pueblo de Israel sí gozaba. Amén. ¿Por qué? Porque ese fue el pacto de la ley. Pero ahora, amados, en el pacto de la gracia, todos los que crean en Jesús, amén, son ahora considerados justos delante de Dios. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, o sea, la descendencia del linaje de la carne, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros los creyentes. Amén. Entonces ahí Pablo está siendo muy claro, ¿verdad? Primero dijo, gentiles y judíos pecaron y están totalmente separados de Dios. Pero si viven como Abraham vivió, gentiles o israelitas creen en Dios, serán salvos. Amén. Entonces ya va planteando lo que él está en alegato de que todos los gentiles también pueden llegar a ser salvos. Bien. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está refiriéndose a Génesis capítulo 12. Amén, donde le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldigan. Amén. A eso es a lo que se está refiriendo ahí. Te he puesto por padre de muchas gentes, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe, ¿la fe de quién? La fe de Abraham, le fue contada por justicia, no solamente con respecto a él, que se escribió que le fue contada, y ahí viene, sino también con respecto a nosotros, los gentiles, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahí está hablando ya de los principios de fe. Esta idea que acabamos de leer ahorita, volverá a reproducirla en el capítulo 10 con toda claridad para que sepamos de qué manera recibimos al Señor. Amén. Y yo espero en ese día que veamos ese versículo, si usted no ha recibido al Señor, lo reciba correctamente. Amén. Bien. Resultado de la justificación. Justificados, pues,
¿Qué cosa es justificados? Limpiados. Justificado es cuando alguien tiene un currículum limpio, cuando alguien no ha sido acusado de nada, cuando alguien no tiene en su contra ningún delito que perseguir. Amén. Es cuando el juez dice, usted, después de haberlo juzgado, lo hemos encontrado inocente. Así que su expediente queda sobreseído. A partir de este momento usted no tiene ningún delito que pagar. Eso es justificado. Delante del Padre es no tener ningún pecado delante de Él. Amén. Y esto es lo mismo que plantea Juan en su primera carta, cuando dice él, el Hijo de Dios no peca ni puede pecar. Prácticamente dice, el Hijo de Dios siempre vive en la justicia de Dios. Amén. Y eso es una verdad. Amén. Lo ha distorsionado mucho el cristianismo. ¿Por qué? Porque quiere tomar como una evasiva el hecho de que todos seguimos siendo humanos y que todos somos pecadores. No, fuimos pecadores, pero la sangre de Cristo nos justificó. Amén. Y vamos a ir viendo esta idea cómo la expone Pablo y vamos a ver que realmente nos hemos mantenido en un cristianismo ligero. Amén. Que no está en la Escritura, la hemos inventado nosotros. El cristianismo que generalmente se practica y se enseña es un cristianismo inventado en el siglo XX. Amén. No es el cristianismo de la Escritura. Bien, entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes estábamos peleados con Dios, éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Vivíamos apartándonos todo el tiempo de una vida correcta delante de Dios, ¿verdad? No como los hombres tienen su camino de justicia, tiene sus parámetros, tiene sus leyes, sus pensamientos, filosofías, doctrinas, etcétera, pero creada por hombres. Pero aquí Dios es el que juzga porque es el único que realmente no ha pecado ni pecará. Es el único que tiene la capacidad de juzgar a los demás. Y nosotros que vamos a ser semejantes a Jesús, pues tenemos que ser como Él. Y es ahí donde Juan declara que como en nosotros ya está la unción del Santo, por lo tanto no pecamos ni podemos pecar, a menos que no estemos convertidos. Bien, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? La esperanza de la gloria de Dios es que vamos a ser redimidos de este cuerpo mortal para tener un cuerpo de gloria. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia es el primer escalón del fruto del Espíritu Santo. Es el primer escalón de la escalera de la perfección que nos enseña Pedro. Entonces, la tribulación produce primero paciencia. ¿Por qué produce paciencia la tribulación? Porque tenemos fe en Dios. Porque sabemos que viviendo lo que estemos viviendo, eso no importa, eso es pasajero. Que todo va a ser resuelto. Amén. Que si estamos en alguna situación de dificultad, Él ya nos dio la salida, dice la palabra. Amén. Por eso es que tenemos paciencia, que estemos pasando lo que estemos pasando, sabemos que es temporal. Que si Dios lo está permitiendo hacer para enseñarnos algo, y lo más seguro es que sea para perfeccionarnos más, ¿verdad? Y podamos nosotros irnos pareciendo más a Jesús,
que ese es el trabajo en esta tierra mientras estemos vivos. Amén. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. No avergüenza, ¿por qué? ¿En quién tenemos la esperanza? ¿En los hombres? No, la tenemos en Dios. Entonces, se va a cumplir. Aleluya. Yo estoy cierto de que voy a ver el rostro de Jesús. Amén. Tengo esa esperanza. Aleluya. Y sé que Él me lo prometió y me lo va a cumplir. Entonces dice la esperanza no avergüenza. Amén. Y dice, porque el amor de Dios va a ser o ha sido. Ya está hecho. Amén. Ahí viene otro asuntito. Si yo no soy amoroso con mis hermanos o mi prójimo, mi esposa es mi prójimo, amén. Si yo no manifiesto el amor que Él ha depositado, ¿qué está pasando? Pues no está con nosotros. Sencillamente estamos ilusionados de que somos hijos de Dios, de que ahí va a venir otra parte ahorita adelante tremenda, de que aquí que me dijo, a mí ya me dijo el pastor que yo soy parecido a los ángeles. Pues sí, pero no, te pareces más al diablo vos. Aleluya, sí. No amas a nadie, te amas solo a ti. Oh, ahí hay un gran problema. Aleluya. Ahí dice el amor de Dios que ha sido puesto en nosotros. Amén. Ha sido derramado en nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que todo hijo de Dios ha recibido al Espíritu Santo. Y si recibió el Espíritu Santo, viene con el paquete. Viene con el paquete de poder. Y viene con el paquete de amor. Porque es lo único que nos va a permitir poder hacer por amor lo que Dios nos manda. Ah, no. Es que somos muy caprichudos, mi hermano. Vivimos tribulación porque somos muy caprichudos. Si fuéramos entendidos y viviéramos conforme a Dios, sería poca la tribulación que viviríamos. ¿Qué es la tribulación? Hijo, pórtate bien, no salgas de noche, no bebas trago. No, pues, caprichudo, pues le va a acontecer y luego yo voy a tener que reaccionar, lo voy a tener que disciplinar. La tribulación es una disciplina al mal comportamiento de los hijos de Dios, para que nos corrijamos. Por eso es que todos pasamos tribulación, pero porque somos caprichudos. Sí. Ahorita, adelante, si me espera tantito, adelantito va a estar la respuesta, ¿sí? Amén. Bien. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, o sea, si cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, pues por Él seremos salvos de la ira. Amén. ¿La ira de quién? De la ira de Dios. ¿Cuándo es la ira de Dios? El día del juicio. No en la nalgadita de aquí, ese no es su ira todavía. Amén. Él se está reservando para aquel día, cuando acabe la misericordia y se establezca el juicio. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la... Amado, usted y yo estábamos peleados con Dios, alejados totalmente de Él. Pero la sangre del Señor Jesús sirve como la reconciliación. ¿Por qué somos tan necios de volver a pecar? ¿Sí? Falta de temor de Dios, ignorancia. Son varios elementos, pero porque el temor de Dios, ojo, es el que menos tiene el mundo cristiano. El pueblo de Israel, lo que Dios le decía, ¿por qué se le presentó de la manera como se presentó en el monte Sinaí Dios? Para que le tuvieran temor, para que supieran el gran Dios que tenían, ¿verdad? Y llegó con fuego, y llegó con oscuridad, y llegó con ruidos, y que llegó con una voz tronante, para que no, con este Dios, pues mejor le obedezco. Amén. Pero, ¿por qué entonces ese pueblo se separó tantas veces de él? Que no llegó a tener temor. Le perdían el temor y se iban ahí con los dioses. ¿Qué le pasa al cristiano? Porque nada más pecamos, mi hijo, porque no tenemos temor de Dios. Oiga usted, ¿cómo voy a tener entonces al Espíritu Santo de Dios y resulta que no le tengo temor a Dios? No, pues lo que pasa es que no tenés al Espíritu Santo. Estás engañado. Porque la obra del Espíritu Santo es dar a conocer al Hijo y dar a conocer al Padre, para que nosotros ahora ya no tengamos que esperar ver el monte Sinaí para tenerle temor a Dios, porque el temor de Dios es más que nada es un respeto a su santidad, es un respeto a su justicia y es un respeto a su poder. Aleluya. ¿Por qué en el libro de Juan, cuando tuvimos la oportunidad de compartirlo, decía, Señor, que te conozcan a ti, oh Dios, y al que tú has enviado, esa es la vida eterna. ¿Por qué? Porque ese es el temor. Pero como la mayoría no conoce a Dios, ¿sí?, se ha comprado al Dios de amor, al Dios de hiperamor, al Dios alcahuete. Ese no es el de la Escritura. El de la Escritura es un Dios amoroso, infinitamente amoroso, pero es un Dios de justicia. ¿Sí? Es un Dios de santidad. Y todos esos atributos son los que hacen a Dios, no solamente un atributo. Amén. Y nosotros nos hemos comprado un solo atributo. Nos gusta mucho que nos digamos que Dios nos ama. Pero la pregunta es, ¿amas tú a Dios? Porque Él te va a amar siempre. En Él no hay doblez. En Él no hay, como dice Juan, ni siquiera una mota de variación en su persona. Él decidió amar a la humanidad y la ama. Pero la humanidad lo ama a Él de tal manera que quiere estar con Él. La comisión de omisión, sí, claro. Se lo redargüe. Juan capítulo 15. Vendrá el Espíritu Santo y Él los redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero se llama Espíritu Santo. Porque la obra de Él es santificarnos. Decirnos que no debemos hacer tal cosa porque no le agrada a Dios que es santo. ¿Sí? Por eso es fundamental el que el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque si no, ¿quién nos va a redarguir? Y entonces se junta una bolita. ¿Ah? No, hombre, total una. Una no es ninguna. ¿Qué tiene? Vamos a echarnos un taquito de ojo allá a la plaza. ¿Ah? No, mijo. Usted no tiene el Espíritu Santo. Usted tiene otro espíritu. Pero como le conviene creer, porque mentiroso es usted, pues el diablo es más mentiroso que usted. Y le hace creer que usted tiene lo que no tiene.
Amén. Pero las señales de que el Espíritu Santo está en nosotros son clarísimas. Desde el hablar en lenguas, desde el hacer milagros, maravillas y prodigios, desde entender los misterios de la Biblia. Amén. Pero sobre todo el temor de Dios, para que busquemos la vida en santidad. Aleluya. Bien. Ok. Entonces ya no somos enemigos de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Súbele tantito, Carlitos. Y ahora explica, miren esta cosa hermosa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ya todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, el que peca después de haber sido reconciliado con Dios vuelve a morir. Aleluya. Claro, tenemos armas espirituales que nos permiten reconciliarnos con Dios, pero de hecho, automáticamente vuelvo a pecar, muerto estoy. Amén. Dice, así como por el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, Adán prácticamente, porque dice la Biblia que Eva no pecó, a Eva solo la engañaron. Al hombre fue el que pecó. ¿Por qué? ¿Quién recibió el mandamiento? Entonces el que permitió que se quebrantara el mandamiento fue el hombre. Entonces el que pecó fue el hombre. Amén. Por eso, para que se vayan a dormir tranquilas, mujeres. La responsabilidad del matrimonio está sobre la cabeza del hombre. Ay, pastor, pero yo soy buena gente. Yo lo dejo que todo lo decida mi mujer. Le doy toda mi paga. Se me hace que eso es otra cosa. Agarra tu autoridad, mi hijo, porque esa te la dio Dios. Él hizo un diseño y ese diseño está vigente. Yo no puedo abdicar de mi condición de cabeza en el matrimonio. Amén. Eso no implica que yo soy un tirano en casa. No, yo seré un protector, seré un guardador, seré un sustentador, seré alguien que guarde para que en la casa no entre el pecado. Aleluya. Pero la responsabilidad es del hombre. Amén. Cuando lleguemos allá, lo primero que van a preguntar, ¿qué hiciste con tu matrimonio vos? Ah, no, pues yo se lo di a mi mujer, todavía que le diga a mi mujer, no, que mi mujer, vos, compa. Amén. Y no va a faltar las tremendas que, sí, señor, yo respondo por mi marido, señor. Claro que hay unos que hasta se creen la mamá del marido, pero bueno. Hasta allá se vuelve Jezabel. No, el diseño de Dios es claro. Podemos amar a nuestra esposa y debemos de amarla hasta la muerte. Así dice la Escritura, Efesios capítulo 5. Así que, varones, está duro amar a su mujer, mi hijo. No está fácil, no está fácil. Pero el hombre dice, debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia, de tal manera que se ofrendó por ella. Híjole, esa vez que yo lo leí, dije, ay, aquí está mi amada esposa. Pero le digo que pasó tiempo, No, hijos, ¿cómo luché yo con eso? Digo, pues, ¿cómo? Hasta que, en su gracia del Señor, si está uno pensando en algo y da la respuesta. Amén. Porque Él no nos deja así. Y entonces dije, bueno, ya, ahora sí ya sé. Porque yo decía, bueno, y me imaginaba yo que si se está quemando la casa, ¿qué hago? Salgo yo corriendo, me espero que salga yo, mi mujer que pesa 200 kilos. Amén. No, tengo que ver que salga primero ella. Y luego que salgan mis hijitos. Y si puedo yo salir, salgo, y si no, ahí me quedé. Si eso no acontece, yo no estoy en el diseño de Dios. Amén. ¿A poco a las mujeres no les gustaría tener un marido así? ¿A verdad que sí?
Así sí nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Pero no acontece así porque no se enseña. Bien, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto se llama la imputabilidad del pecado. Adán pecó, todos los hombres fueron imputados de pecado. Para los que todavía tienen espíritu de rebelión y dicen, ¿y qué dice Adán? ¿Quién es? Ni mi familia es, ni lo conozco, ¿por qué voy a pagar yo por el pecado de él? Bueno, la razón es la siguiente. Adán y Eva eran perfectos. No habían conocido el pecado. Para ellos el pecado no existía. Sin embargo, lo logró engañar la serpiente. ¿Por qué? Porque el ego del hombre ha estado siempre ahí. Y cuando la serpiente le dijo, vas a ser como Dios, los engañó. Amén. Si engañó a Adán y Eva, que eran perfectos, cuanto más a nosotros, mi hermano. Esa es la razón por la cual ya el Señor ya no tuvo que agarrar a cada uno de nosotros para ver si pecábamos o no. Pues claro que sí. Si cuando venimos al mundo entramos al mundo del pecado. Entonces esa es la razón por la cual el pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad. Amén. ¿Por qué? Porque el ser más perfecto falló. Si falló el ser perfecto, ya me imagino los dos perfectos, ¿verdad? Bien, esa es la razón, amados. Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir? Que capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, no había ley. Esos capítulos de Génesis, el hombre no pecó, aunque era terriblemente perverso. Porque ¿qué cosa es lo que hace que el pecado quede señalado? La infracción de la ley. Ahí no había nada, no había papelito de que no hagan esto, no hagan lo otro. Los dejó el Señor, se llama la edad de la inocencia o de la conciencia. Amén. Ahí hay quien hacía lo que creía que debía de hacer. Por eso, cuando bajó Jesús, después de resucitar, fue a predicarles a los espíritus encarcelados que murieron en el diluvio. Porque esos no habían pecado, pero tampoco habían vivido una vida santa. Entonces tuvo que bajar el Señor, predicar, y los que creyeron en él se fueron con él. Amén. Entonces es lo que está diciendo ahí. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Amén. No obstante, reinó la muerte. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el que peca, muere. Aunque no habiendo ley, no hay infracción de la ley, pero hay pecado y hay muerte. Amén. Bien. Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué quiere decir? Que como no hubo ley, ellos no transgredieron porque Adán sí tenía ley. Amén. Bien. Dice, ahora el don. Pero el don no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que la muerte de Jesús, amén, es el don de Dios para que toda la humanidad pueda ser salva. Allá por el pecado de Adán, todos los hombres salimos defectuosos. Y eso dice el capítulo 4 de Génesis. Pero por la obediencia de Jesús, por la vida santa de Jesús, Él pagó por todos nosotros y ahora todos nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos y regresar a Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? El don es mucho mejor que el pecado. Amén. Amén. ¿Ok? Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo. Si por Adán entró la muerte, por Jesús entró la vida. Si este falló y por él entró la muerte, este que no falló, ahora él nos garantiza la vida a todos los que creamos en él. Amén. Bien, vamos a pasar esto. Es la misma idea, ¿verdad? Que va desarrollando Pablo. Abra usted el sur. Sí, es que se me olvidó mi CD que ya está todo. Este era el que teníamos el tema la vez pasada. Entonces ya vamos entendiendo, amados, cómo va la cosa. Bien, ahora vamos a entrar ya en terrenos un poquito más doctrinales que Pablo nos hace el favor de escribir. Hasta aquí ya estamos entendidos. Todo de estudio de la gloria de Dios, el Señor Jesús, amén, viene, muere por nosotros, nos da salvación, nos justifica delante del Padre, estamos reconciliados con Él y la promesa de vida eterna está a nuestro alcance. Ahora bien, vamos a ir al capítulo 6. Bien, entonces Cristo ya nos salvó. Y luego nos dice, ahí viene. Esta parte, tal vez me vaya un poquito más despacio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como dicen muchos, no, si hay peco, el Señor me perdona. Amén. No, y la mayoría eso es lo que dice, amado. Sí, Dios es bueno. Él perdona todo. Porque como somos humanos, somos pecadores. ¿Verdad? Y eso se oye muy bonito al oído del pecador. Ese se llama canto de amores del enemigo. Y por eso andamos. ¿Cuándo atrapó Satanás a Eva? La Eva estaba, quién sabe cuántas veces haya pasado por el árbol. ¿Sí? Hasta que la miró cerca, porque no dice la palabra, y entonces la serpiente le gritó a Eva. No, le habló, le susurró, con esa voz que seduce, con esa voz que encanta. La tenía cerca. El pecador anda siempre cerca del árbol. Porque si se alejara del árbol, mi hermano, sería un hombre sabio e inteligente. Porque la sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia es alejarse del mal. Ahí Eva fue torpe, necia, amén, se acercó al mal. De ahí el pecado le pudo susurrar. Primero le dijo, es que primero la tentó en la carne. Le dijo, mira el árbol. Qué hermoso está el árbol. Ese fruto, ¿verdad? Qué rico se ve, qué sabroso. Todos los árboles del huerto eran sabrosos. Imagínate las papayotas que han habido en el huerto, mi hermano. No, pero a ella le tocó. Y entonces, cuando queremos pecar, hasta vemos bonito todo el pecado, ¿o no? Aunque tenga espinas y todo lo demás, ahí me la como la espina y no sé. Entonces, vio en la carne, en el alma, lo deseó. Y luego, en el espíritu, seréis como dioses. O sea que Eva pecó, pero con todo su ser. Y ahí va el otro. El otro ya ni vio si estaba bueno el árbol. No, nomás le dijo, ¿qué quieres, mamacita?
¿Sí? ¿Qué color te gusta? Lo que vos digas. Come, mira, no he muerto. El muerto le está diciendo, no he muerto. Ya estaba bien muerta la. Aleluya. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, oiga, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí viene el primer punto. ¿Verdaderamente hemos muerto al pecado? ¿O todavía nos guardamos cositas que nos gustan? Que puede ser en el cuerpo, puede ser en el alma o puede ser en el espíritu. Entonces, por eso, cuando Pablo exclama de esa manera, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, aleluya. Esa es la expresión que debemos de llegar todos, amados. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Yo haré lo que Él me diga que yo debo que hacer. Yo caminaré por donde el camino que Él me señale. Yo haré el propósito por el cual Él me determine que yo tengo que hacer. Eso es vivir para Él. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso el bautismo es por inmersión, no por aspersión. Amén. ¿O no sabéis que todos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él? Pastor, entonces bajar a las aguas es morir. Yo no lo sabía yo y te aseguro que nomás te mojaste vos. Estás vivito, estás enterito todavía. Y me atrevo a decir que la mayoría. Amén. Entonces dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Para muerte de qué? Para muerte del pecado, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Por eso entonces dice, hemos sido sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos la salida del agua, en su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Salió de las aguas siendo una nueva criatura. Si no es así, no se bautizó. Amén. Por eso es que ustedes van a ver durante los primeros 300 años, mucha gente postergaba el bautismo. ¿Por qué? Porque todavía le gustaba echar su vino, ¿verdad? Todavía le gustaban las rameras y entonces decía, no, hasta que yo lo venza esto. Constantino hasta el hecho de su muerte se bautizó, porque sabía que él no podía dominar sus concupiscencias de emperador. Amén. Ahora no, ahorita lo primero que dice, bautizate vos. Amén. Y todo el mundo dice, yo me quiero bautizar también, mijo. ¿Y eso significa que vas a cambiar de vida? ¿Vas a morir en la vieja forma de vivir y vas a salir como nueva criatura? No, sí, órale pues. Eso sí. ¿Perdón? La mayoría. O emoción o imposición. El Espíritu Santo es tan maravilloso que le dice a cada uno de nosotros el tiempo del bautismo. Ya lo preparó todo, ya preparó nuestra mente, ya preparó nuestro corazón. Amén. Le estoy hablando, amados, del Evangelio, no de lo que dicen. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, Él nos va a guardar
de que no tengamos ya esa vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque nos envió al Espíritu Santo, al otro Consolador que va a guiar nuestra vida. Aleluya. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Amén. Así también vosotros. Ahí va. Así también ustedes, amados, y yo también, por supuesto, ahí voy con ustedes. Nos consideremos ¿usted qué tiene que decir? Oye, yo no peco. Yo no voy a pecar. Amén. Puede ser que nos domine una concupiscencia que tenemos, sí, y resbalemos. Sí, pero yo no quería resbalar. Yo resbalé por alguna circunstancia, pero yo cuando me levanto en la mañana no me levanto pensando que voy a pecar. Yo me levanto pensando que le voy a agradar el corazón de Dios. Aleluya. Y si por alguna razón yo llegase a resbalar, pues inmediatamente me arrepiento, pido perdón y me alineo nuevamente al diseño de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que Juan habla y dice, nosotros no somos los que practicamos el pecado. Esa es la palabra clave. ¿Sí? Ninguno de nosotros, yo estoy seguro, se levanta para practicar el pecado. El que practica el pecado, ese no se ha convertido. Ese sigue siendo un hijo del diablo, ¿verdad? Pero que se disfraza de ángel de luz. Amén. Sí, cuando menos. Concupiscencia. Todo lo que sembró Satanás desde el vientre de su madre hasta el día que viene usted a Jesucristo y que está en contra de la justicia de Dios. Gula, contienda, pleitisto, avaro, autosuficiente, orgulloso, soberbio, todo eso lo implantó el enemigo, todo eso son concupiscencias. Todo eso lo va a limpiar el Espíritu Santo. Por eso es que tribulación, tribulación, tribulación. Amén. La tribulación es el método más eficaz del cielo para que destruya nuestras concupiscencias. Amén. Ok. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, no me lo muevas mucho, mijo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿En qué se mueve la carne? ¿En qué se mueve el cuerpo? En lo que le agradaba. Esas son las concupiscencias. Le agrada el cuerpo, pero va en contra de lo que Dios determina que es bueno. Amén. Bien. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Como que, bueno, en Corintios dirá Pablo, ¿qué no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? ¿Cómo es posible que vuestros miembros de justicia lo entreguéis para iniquidad? Amén, la fornicación. Entonces, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se atreverá un hijo de Dios golpear a su esposa? Sus miembros, sí. No, bueno, en este caso habla de los miembros que tenemos. No puede ser. Amén. A menos que, pues puede ser demonizado, eso sí. Amén. Pero si está en el sano juicio, está en la paz de Dios, es imposible que lo haga. Amén. A menos que empiece la discusión. Ah, sí. Pero la mayoría. El arma más poderosa de la mujer está.
Ah, no, sí. Seguro. No, pero hay otras peores. Ahí viene otra vez este inútil. Amén. Bueno, para nada. Mantenido. Mandilón. Mi hermano ya le dejó ir una metralleta, ya, el pobre ya. No aguantas nada vos. ¿Por qué? Por la forma como Dios nos hizo. El hombre no fue hecho para la contienda. Por eso es que es tan violento. Porque no sabe dominar. Ese elemento no lo sabe dominar como la mujer. Ustedes tienen una habilidad extraordinaria para aguantarse. Uno le voy a dar este perro. ¿Sí? ¿O no? Pregúntese usted. ¿Cómo es posible que la mujer se acuerde del color de la ropa que traía usted, varón, cuando le hizo usted algo? ¿O no le quiso usted comprar algo? ¿O le dijo usted alguna cosa? No, si ese día venías con esa tu camisita roja que te gusta tanto. Ay, ¿ah? ¿O no? Ah, para que la mujer olvide. Ese es su gran problema. Cambio el hombre. ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? No, aparte el mañoso, pues, no. Estamos hablando. No, es que el hombre se le olvida, no está hecho para eso. ¿Sí? El hombre está hecho para actuar, para obrar, para producir. Bueno, algunos. Como decía la abuelita, ese es otro sumal. ¿Ok? Amén. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu de Dios, amados, no por las obras. Aleluya. Entonces ahí vamos viendo que Romanos 6 ya está entrando en asuntos de comportamiento, de conducta, de doctrina. Amén. Ya nos está diciendo cómo debemos de comportarnos los que ya fuimos reconciliados con Dios, los que estando muertos en delitos y pecados, Él, a través de su preciosa sangre, ya nos logró justificar. Entonces la vida que viene de aquí para adelante es de los que ya están justificados. Aleluya. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Amén. ¿Por qué? Porque cada pecado que hacemos es tomamos en poca estima la sangre de Cristo, amado. Es peor el pecado ahora que antes, cuando estábamos enemistados con Dios. ¿Qué no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué queremos ser? ¿Esclavos del pecado? ¿Esclavos de Satanás? ¿Verdad? Porque la palabra también dice, ¿verdad? Que éramos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. No, si se trata de ser esclavo, esclavo de Jesús. ¿Verdad? Como Pablo se llama a veces yo, siervo en prisiones, esclavo de Jesús. ¿Por qué? Porque es esclavo de la justicia, porque él obedece la justicia. Aleluya. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de ¿qué? A la que fuisteis. Es importante tener una doctrina a la cual nosotros obedezcamos. Es importante que nosotros sepamos que tenemos que vivir en la doctrina revelada por Cristo. Sí. Amén. ¿Cuál es nuestro problema, amados? De que seguimos mandamientos de hombres. Ignoramos la doctrina de Cristo, pero no sabemos
toda la doctrina de hombres. Amén. Eso ha sustituido al Evangelio. Y por eso las congregaciones parecen más hormiguero, ¿verdad?, que altares de adoración. Todo el mundo se dedica a hacer obras. Todo el mundo quiere hacer obras. Es que eso es muy fácil. La obra única que hay que hacer es santificar nuestro ser. Ese es el Evangelio. Santificar nuestro ser. Y a eso le dediquemos fuerza, esfuerzo, entendimiento, inteligencia, tiempo, todo. Porque esto es lo que el Señor vino a rescatar. Amén. Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir ¿a qué? El pecado. ¿Ah? Así ahora, así como le hacías, que andabas de borracho, que andabas tirado, ¿verdad?, que eres un fornicario, adúltero, amén, pues ahí dice ahora, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el primero que usted y yo debemos dominar es esto. La lámpara del alma. Esto es lo que nos hace pecar. Esto es lo que nos hace ver el fruto prohibido. Esto es lo que nos hace desear lo que no necesitamos. Esto es lo que nos hace tener envidia de los demás. Esto es lo que nos hace codiciar lo ajeno, los ojos. Si usted domina sus ojos, usted dominó el 90% de la información que le llega a su alma. Y entonces el Señor dice, ¿qué no sabéis que aquel que ve a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró? Ahora ya no se trata de que lo agarren a uno encuachado, ¿no? Ahora basta que yo en mi corazón, el cielo ya sabe que yo soy un adúltero. Y cada que tenga la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Hombre o mujer. De ahí la importancia de la vestimenta de la mujer. ¿Le gusta a usted vestirse seductoramente? Pues ya sabe usted la culebra que está arrastrando. Amén. Porque óigame lo que le voy a decir. Aquel que vio a la mujer y la deseó en su corazón, ya adulteró con ella. Pero ¿estaba mirando un árbol? ¿Estaba mirando el semáforo? ¿O estaba mirando a la gacela? Y luego a gacela con poca ropa. Entonces ahí hubo adulterio, pero para adulterar se necesita. ¿Por qué tantas mujeres tienen una vida desordenada que se le viene un problema? Se le viene porque son adúlteras. Oiga usted, pero si mi tía ni marido ha tenido. No ha sabido lo que es varón, pero mírala cómo se viste, mírala cómo se mueve, mírala cómo está. ¿Ah? Es una adúltera en potencia. Y cada que otro hombre la desea, adultera con ella. Cuando regresa a su casa ya se echó como a 5. Entonces, ¿tendrá ventaja el enemigo sobre esa persona? Por supuesto que sí. Y entonces dice, ay, pero si mi prima era tan hermosa que era menos, se fue casando con un. Pues sí, el diablo le jugó una mala pasada.
Pero usted empieza a dominar, empieza a santificar sus ojos. Cuando ore, varones, oren pidiéndole al Señor que les santifique sus ojos. Y que si algún demonio se estableció en su retina, que se lo quite, para que usted pueda mirar inocentemente a una persona, sin desearla, ¿sí? Sin apetecerla, sino simplemente pasa. Y si es posible, si usted la ve que le está inquietando las orejas, voltéese, arráncalo. ¿Ah? Amén. No se vaya usted a pasar de obediente como un conocido que le dijo su mamá, ahí le echas un ojito a los frijoles y se quitó el ojo y lo echó a los frijoles. No. Cuando el Señor dice arráncalo, no es quítalo de ahí, apártalo. De hecho, la traducción más correcta es apártalo de ti. Entonces ahí le dejo ese, porque ese está muy vivo. El ojito, mi hermano. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que cuando no conocíamos el Evangelio, estábamos sin ley, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora que hemos venido a la justicia de Dios, ya tenemos una norma para vivir. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, ahí está la clave. ¿Qué frutos tenemos de haber venido a Cristo? ¿Qué fruto? ¿Frutos de santidad? Entonces estamos bien. El Espíritu Santo nos está gobernando, nos está dirigiendo. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí ya Pablo ya nos habló de que tenemos que dejar de usar todo nuestro ser para el pecado y debemos de usarla para siervos, dice siervos de justicia, para servirle a Dios. Aquí ya nos está trayendo ya el asunto de ya te reconciliaste con Dios, ya creíste en Jesús, ya fueron perdonados tus pecados, ya eres una nueva criatura, ya moriste en el bautismo. Órale, pues, es tiempo de servir. Así como le servías al diablo antes de venir a Cristo, ahora sírvele a Dios. Ahora es el momento del servicio. Aleluya. Amén. ¿Qué horas tiene usted, mi amado? Son las 8. ¿Le paramos o le seguimos? ¿No hay nada que sigue? Quiero llegar al 7, porque el 8 lo quiero dejar así como, no para hoy, para el otro como postre. 7, mijo. Este es muy curioso, esta es una continuación de este. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que ustedes han muerto para el otro, para el mundo, para Satanás. Y ahora, ¿quién es tu Señor? ¿Por qué Jesús compara a la iglesia como su amada, su prometida? Y entonces, ¿por qué nosotros que somos la prometida de Jesús vamos a vivir como adúlteros, como fornicarios? Porque no vivir para Él, ojo, es ser un adúltero. Usted puede ser un adúltero espiritual,
Usted puede ser un fornicario espiritual y creer que está usted en santidad. ¿Qué me está usted diciendo, pastor? Vuelve a tu primer amor. Porque tengo algo contra ti. Que en lugar de darme todo lo que me corresponde, porque yo pagué por tu cuerpo, por tu alma y por tu espíritu, sigues buscando la satisfacción en tus negocios, en tu profesión, en tu carrera, en tu vida personal. Me has dejado a mí. Eres un adúltero, eres una adúltera. Llévese lo que le corresponde. No hay otra. No hay otro, amado. Esto es el Evangelio. El Señor es el Señor de los señores. Es el creador de los cielos y la tierra. Todo lo hizo por Él, por medio de Él y para Él. Y cuando nos ha rescatado del pecado y de la muerte eterna, ha sido para darnos vida para Él, para servirle a Él, para amar a Él. Si no lo hacemos así, vivimos en adulterio y fornicación espiritual. Y entonces resulta que la mujer ama más al marido que al Señor. Y resulta que el esposo ama más a su mujer que al Señor. Ama más a sus hijos que al Señor. Como si no hubiera leído en el libro de Mateo, aquel que no deja padre, madre, hijos, hijas, no es digno de mí. Aquel que no toma su cruz y abandona todo, ese no es digno de mí. Ese no puede ser mi discípulo. Todo eso ya lo vimos en el Evangelio de Mateo. Pero como no nos conviene, entonces le abrimos a nuestros oídos a otras voces. Amados, no vivir para Cristo es vivir en pecado. Amén. Sí, todos. Y los dones también. Todo. Él nos habilita para todo. Es que el Espíritu Santo es la naturaleza divina. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él nos cambia de ser hombres comunes y corrientes a ser hijos de Dios, a una vida espiritual de condición divina. Amén. Si Él ya me cambió, yo tengo que vivir conforme al cambio que Él ha hecho de mi corazón, de mi mente y de mi voluntad. Por eso la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora estamos libres de la ley. Perdón, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto. Pero ahora estamos libres ya de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvábamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Así vivía el pueblo de Israel. Vivían por la letra de la ley. Lo mismo puede suceder a nosotros si vivimos solo por la letra de la Escritura. Tenemos que vivir en el Espíritu, o sea, darle vida. Todo lo que dice la Escritura es para darle vida, para que yo la viva. Amén, que sea parte de mí. Que se haga la palabra, se haga en mí carne, para que yo haga, obre, actúe, piense, hable conforme a la palabra. Amén. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Los que vivieron antes en el tiempo de la conciencia, esos no pecaron porque no había ley. El Señor les dio la ley ¿para qué? Para que les sirviera y no se descontrolaran como se descontrolaron los primeros del capítulo 4 al 9. Amén. Entonces después les dio la ley para que tuvieran algo que los guiara, que los condujera, para que no se desbordaran. Amén. Por eso, ¿cómo sé yo que robar es pecado? Porque la ley dice que robar es pecado. Amén. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿cuál mandamiento?
no robarás. Entonces el pecado, ¿qué es? Esa concupiscencia que hay en mí de querer apoderarme de lo ajeno. Amén. Entonces yo sabía que robar es malo, pero mi concupiscencia me llevó a robar, entonces caí en el quebrantamiento de la ley. Y eso produjo en mí el pecado y la muerte. Amén. La ley servía para que todos vivieran bien en el orden de Dios y Dios bendijera a Israel. Pero también la ley determinaba lo que era pecado. El que cometiera lo que la ley prohibía, pecaba. Y por lo tanto se hacía responsable de la justicia de Dios. Súbele, mijo. Al 13. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿cómo que lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, la concupiscencia de nosotros, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley lo que hacía era dimensionar al pecado para que no lo cometiéramos. Sabemos que la ley es, y ahí está la respuesta por qué el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley. Porque la ley es espiritual. Y luego que dice, mas yo soy carnal. Entonces el pueblo de Israel infraccionaba la ley constantemente porque eran carnales. Amén. Como ahora también hay cristiano carnal y cristiano espiritual. Igual. Entonces, dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí viene esa parte que todos hemos tenido alguna vez. Porque lo que hago, no lo entiendo. No hago lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Portarme bien. Sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no te quería yo gritar. Si yo te amo, si yo te quiero decir que te amo. Pero no me salen palabrotas, me salen. Amén. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿En qué sentido? Que restringe mi manifestación pecaminosa. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Las concupiscencias. Aleluya. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ojo, para que a todos los que crean que con su propia fuerza pueden santificarse. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pastor, ¿viste cómo me dan ganas a mí de orar o de leer la Biblia? Pero no, pues no sé qué me da. Me da sueño, me da cansancio, o a veces me sale otro problemita, me gusta más el fútbol, ver la tele. Sí, eso es. Amén, así es. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, eso ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pocas palabras, las concupiscencias pueden dominar nuestras decisiones. ¿Pueden dominar nuestra voluntad? ¿Pueden confundir nuestros sentidos? Claro que sí, y eso hace. Y por eso nosotros erramos constantemente. ¿Pero por qué? Porque no hemos sacado las concupiscencias de nuestra vida. Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo, y ahí viene. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué ley? Aquí no está hablando de los mandamientos, aquí no está hablando de la Torá, aquí está hablando, dice, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Qué quiere decir? Que hay una ley que nos impulsa a pecar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de lo que tenemos. Amén. Es una naturaleza pecaminosa, pues lo que me impulsa es una ley que me impulsa a hacer el mal. Amén. ¿Dónde vamos? Porque según el hombre interior, ojo, ya saben que el hombre interior es la nueva criatura.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios cada cuando me pongo a leer. Ahorita que estamos, pastor, cómo me gozo yo con la palabra. Pero veo otra ley, o sea, es en mis miembros. ¿Qué quiere decir? Que el pecado puede tomar control de nosotros de tal manera que nos lleve, es inexorable. Ley aquí significa como es un fin inexorable. Amén, que me domina, que es superior a mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Mi mente dice que no debo pecar. Mi mente dice que no debo decir a la mujer ajena. Mi mente dice que no debo robar. Mi mente dice que no debo mentir. Pero hay algo que me lleva y yo soy un mitómano. Amén. Y que me lleva cautivo, ¿a qué? O sea que es algo que va a acontecer. Es lo que después tratará Santiago en su capítulo 1. Amén. Es una ley. Veo una ley en mí que me incita al pecado. Y en mis miembros hay otra ley que quiere. Amén. Y al final termino cometiendo el pecado, porque es una ley que lo que yo piense y si no lo domino, lo voy a cometer. Por eso es pensamiento, palabra y obra. Amén. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De quién está hablando ahí Pablo, amados? ¿De un impío? Aquí ya no está hablando de impío, amado. Aquí está hablando del cristiano recién convertido. El que todavía anda según sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque no se somete a la oración, no se somete al ayuno, no se somete a la lectura bíblica, no se congrega, no le pide a su pastor que ore por él, de alguna manera no se abre de lo que tiene. ¿Para qué? Para que el siervo del Señor le sirva y lo pueda ayudar. Amén. A ese le está hablando. Entonces dice, esta es la respuesta y la solución. Si tú eres ese miserable que vive en ese cuerpo de muerte, que tiene una ley en sí, una ley en sus miembros y vive bajo la ley del pecado, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere usted? ¿Qué me está usted diciendo, pastor? Que si usted es un carnal, usted vive pecando constantemente. Y quiere decirle que usted no tiene temor de Dios. Y quiere decir que usted no es nueva criatura. Es un nominal. Es un cristiano nominal. ¿Qué quiere decir? Que se nombra cristiano, pero no vive como tal. Amén. Y entonces, en el capítulo 8 que vamos a ver el próximo viernes, ahí vamos a ver lo maravilloso que es vivir espiritualmente. Amén. Si por alguna razón se va usted un poco acongojado, no lo haga. No lo haga. Tenemos toda la herramienta del cielo. Tenemos el amor de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su bendita palabra, tenemos la oración, tenemos la sangre de Cristo, tenemos su nombre poderoso para vencer todo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Decidirnos vivir bajo la voluntad de Dios, en su temor y en su amor, para que con la obediencia al Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Padre, bendito Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar con mis hermanos. Que tu Santo Espíritu, Señor, revele en sus momentos de meditación y de lectura de tu palabra, para que quede perfectamente sembrado en nosotros tu palabra y seamos, Señor, seguidores de tu doctrina, de la buena doctrina, la que tú revelaste, Señor Jesús, cuando viniste a la tierra. Vamos a ser siervos de Cristo, que vivamos para Cristo, en Cristo y solo para Cristo.
Que así sea su vida y sean benditos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Aleluya.